Vamos con el último tema, que es la Fiscalía General de la República. Me encanta hablar de la Fiscalía General de la República, sobre todo porque vemos que no hace ni madres. ¿Por qué lo digo? Particularmente en el caso de Odebrecht, la Fiscalía, si se acuerdan, ¿no?, que pospuso la audiencia de Jorge Luis Lavalle, uno de los senadores que presuntamente habría recibido dinero para aprobar la reforma energética. Ex senador, ya no es senador, pero en ese momento era senador del Partido Acción Nacional, cuando recibe dinero para aprobar la reforma energética, la famosa reforma energética de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, son más panistas los que recibieron los sobornos, porque los priistas traían la instrucción, estaban muy contentos, David Penchín estaba feliz de la vida. Entonces, bueno, por supuesto que tenían que comprar al partido opositor, que era el Partido Acción Nacional en ese momento, y tampoco tenían que comprarlo tanto, porque era una propuesta que venía sembrándose desde las entrañas del calderonato. Entonces, bueno, también fue mucho rollo, pero mucho dinero que se desvió y que se movió ahí. Y bueno, como les recordaba, lamentablemente se pospone la audiencia de Jorge Luis Lavalle. La Fiscalía no ha dado una nueva fecha para la audiencia de este personaje, pero la Fiscalía está investigando otro posible soborno en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ¿no? Otro soborno que habría recibido Emilio Lozoya, que habría provenido de la empresa constructora OHL. En este documento que tenemos, en estas notas que existen ya en Regeneración y demás, mencionan que de acuerdo a esta carpeta de investigación con la que cuenta la Fiscalía General de la República, hay transferencias de cerca de 5 millones de dólares, dinero que fue a parar a las cuentas del exdirector de Pemex en el banco UBS de Suiza, que fueron realizadas de hecho por 12 empresas que, de acuerdo con las investigaciones que se realizaron en España, forman parte de una red de corrupción de la constructora OHL. Estas retransferencias habrían sido realizadas entre 2012 y 2013. Fueron enviadas a las empresas relacionadas con OHL, con las cuales se cubrieron sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México, para que Lozoya pudiera adquirir una residencia, la famosa residencia en Lomas de Chapultepec y otra en Ixtapa, Guerrero. Con esta información, de acuerdo a lo que tenemos, el 9 de noviembre de 2010 se habría realizado la primera transferencia de una de las empresas ligada a la constructora española, mientras que de 2010 a 2012 se registraron 22 transferencias a Lozoya y por otras 3 compañías relacionadas con la misma empresa. El juez de la Audiencia Nacional en España, Manuel García Castañón, ha investigado a la sociedad luxemburguesa llamada Lendevier Investments, la cual fue creada por el despacho de los Panama Papers como una sociedad fachada para triangular el dinero de OHL. Dinero que posiblemente era utilizado para pagar, ya saben, ¿no?, comisiones, sobornos, a cambio de obras públicas en México, cosa que, bueno, casi nunca pasa, ¿verdad? Este asunto, mis amigos, estas transferencias de dinero son distintas a las ya confesadas por los directivos de OHL. No hablamos de las mismas, hablamos de nuevas. Las que ya fueron confesadas eran de 10 millones y medio de dólares, pero hoy hablamos de otros 5 millones de dólares que habrían sido utilizados también para sobornos. Acuérdense que los ya confesados por los directivos de OHL eran para obtener millonarios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de dinero que se habría recibido por parte de Altos Hornos de México, también todo para obtener beneficios, contratos, obra pública y demás. El último, ¿se acuerdan? Que también se fue para comprar, el de Altos Hornos se fue para comprar una planta de fertilizante chatarra que Altos Hornos de México le vende a Pemex. Entonces se la vende como flamante, nuevecita, prácticamente llévela recién sacadita del horno, cuando en realidad ya estaba pues prácticamente hecha chatarra. Los exdirectores de Altos Hornos de México insisten en que ellos tenían un dictamen distinto, ¿no? Que Altos Hornos y que esta planta fertilizante era una verdadera chulada, que funcionaba al tiro, que no estaba mal, que de dónde sacan que era chatarra, y así es como se han ido intentando justificar. Pero, eso lo dice Alonso Ancira, pero acuérdense también que ya el nuevo director o el que toma control de Altos Hornos de México, cuando hacen a un lado a Alonso Ancira por pues, estar investigado y estar en España, tiene contacto ya con Andrés Manuel López Obrador para decir, vamos a dejarla así, te regreso los 200 millonzotes, te los mando, vamos a ver cómo le hacemos, te regreso la lana que, pues sí, pues se pagó por esta planta fertilizante que no sirve, pero
ni para fertilizar para casa. Aquí, importante decirles que de acuerdo con un informe interno del banco suizo UBS, Lozoya se desempeñaba como gestor de obras y por cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México. Entonces, bueno, grandes proyectos de construcción en México que creo que no vimos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de un gran proyecto de construcción en México que se terminara? No sé, yo solamente me acuerdo de Texcoco. Y ya, que nunca se terminó, por cierto, y que no se terminará ya, jamás. Murió. Adiós, RIP, nuevo aeropuerto de Texcoco. Pero creo que será el proyecto más ambicioso de la administración peñanietista y no me sorprendería que por ahí hubiera mucho dinero de estos mismos sobornos y tampoco por eso me sorprendería la cantidad de quejas y de críticas que se ha hecho justamente a la desaparición del nuevo aeropuerto de Texcoco. La pregunta que yo me hago, y con la que cierro este espacio, ¿y el fiscal cuándo chingados va a hacer algo más? Porque nos está dando mucho verbo, ¿eh? Pospone la judicialización de Emilio Lozoya para verificar las denuncias que interpuso y judicializar a estos denunciados. Empieza a judicializarlos y al primero que judicializa le pospone la audiencia. Y luego nos manda información de que hay una nueva investigación en contra de Emilio Lozoya por sobornos distintos a los que ya habían aceptado de OHL. ¿Y luego qué? ¿Va a intentar judicializar al siguiente y va a posponer la audiencia de nuevo? Y vamos a dejar en stand-by a un Emilio Lozoya libre, porque está libre, en un tipo de libertad condicional, que ni siquiera es libertad ni es condicional, está en calidad de testigo protegido, testigo colaborador, y se supone que para hacer efectiva la figura de testigo colaborador tendrían que caer otros y más altos rangos que el de Emilio Lozoya. Yo no he visto que intenten judicializar a Enrique P. y tampoco he visto que intenten judicializar a Luis V. Así que aquí, esperando pacientemente, ya vamos para 3 años, señor fiscal, y yo nada más veo que se envalentona en contra de la DEA, pero cuando se trata de envalentonarse en contra de los corruptos, ¿cómo para cuándo? Porque está muy bien decir, y van a caer más, cuando no ha caído ninguno, ¿verdad?